Saludos de Cristo para ustedes que nos siguen cada semana en nuestro canal en YouTube. Soy Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. Desde Guatemala, Centroamérica, con la lección titulada Jesús en los escritos de Pedro. Pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu que sea Él nuestro Maestro y nosotros sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Analizaremos brevemente 4 puntos nivel profundo en conexión a Cristo. Número 1, sufrimiento y crucifixión. Número 2, resurrección. Número 3, ascensión. Número 4, la segunda venida en relación a la verdad presente. En cuanto a nuestro primer punto sobre los sufrimientos y crucifixión de Cristo, en los escritos de Pedro se nos dan 10 citas explícitas en relación a los sufrimientos y la crucifixión de Cristo. Comprobémoslo. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 2 dice: y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Segunda cita, Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 11. Cuando predecía las aflicciones que habían de venir a Cristo. Cita número 3. Para ello leeremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Cita número 4. Para ello leeremos Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 21. Para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros. Cita número 5. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 23. Cuando padecía, no amenazaba. Cita número 6. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cita número 7. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 18. Porque también Cristo padeció una vez para siempre por los pecados. Cita número 8. Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Cita número 9. Primera de Pedro, el capítulo 4, el verso 13. Antes gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo. Cita número 10. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 1. Testigos de las aflicciones de Cristo. Hemos comprobado que existen 10 citas explícitas en conexión a los sufrimientos y la crucifixión de Cristo. El número 10 es un número que significa universalidad. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Tenemos los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. Tenemos también las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25. Y tenemos los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. 10 mandamientos
que deben ser guardados en Guatemala, deben ser guardados en su país y en todo el mundo. El 10 es universalidad que cubre todo. Tenemos acá en los escritos de Pedro 10 referencias hablando sobre los sufrimientos y la crucifixión de Cristo, implicando universalidad, que los sufrimientos y la crucifixión de Jesús abarcaron y abarcan todo el mundo, a todos los seres humanos. Comprobaremos esa gran verdad a través de los números bíblicos. Para ello, acompáñenme por favor al libro de Hechos, el capítulo 1, el verso 3. Dice así: se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Estos 40 días fueron los que Cristo estuvo acá en la tierra después de su resurrección. 40 días. Cristo es el que vino a esta tierra. Cristo jamás trabajó solo. Cristo siempre trabajó en unión al Padre y en unión al Espíritu Santo. Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres deidades, o como la sierva del Señor le llama, el trío celestial, los tres poderes del cielo, la deidad. Ahora resaltaremos que el número 3 es el número de Dios, puesto que Cristo es Dios, implica que el número 3 es el número de Cristo. Haremos una pequeña operación, una multiplicación, pero basaremos esta operación en lo que está escrito en Levíticos capítulo 23, el verso 15. Cita así: pasadas 7 semanas completas, me detendré acá, 7 semanas. Una semana tiene 7 días. Puesto que son 7 semanas, haremos una pequeña multiplicación. 7 semanas por 7 días igual 49. Es decir, 7 semanas es lo mismo que decir 49 días. Noten, Levíticos 23, 16. Hasta el día siguiente al séptimo sábado. El día siguiente es un día más de los 49 días, de las 7 semanas. Tenemos 49 días más el día siguiente al sábado, hace un total de 50, porque 49 más 1 es 50. Y esto se corrobora al leer Levíticos 23, verso 16. Hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, ofreceréis al Eterno el nuevo trigo. Como se puede notar, en este ejemplo se realizó una pequeña multiplicación. 7 por 7, 49, 7 semanas, más el día después del séptimo sábado, hace un total de 50 días. Estos 50 días los conocemos como el Pentecostés. Pero en este ejemplo se utilizó una pequeña multiplicación para mostrar una verdad. De igual manera, utilizaremos una multiplicación para mostrar una verdad. Como ya hemos leído, Jesús estuvo en la tierra después de su resurrección 40 días. Pero Cristo jamás trabajó solo, por lo tanto, utilizaremos el número 3 que incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El 3 por 40 hace un total de 120. Esta operación es probada ser correcta al leer
Hechos capítulo 1, el verso 15. En esos días Pedro se levantó entre los hermanos, unos 120 en número, y dijo: 120 fue el resultado del esfuerzo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 120. Ahora, debo de comprobar que en Mateo capítulo 20 tenemos 5 llamadas. Usted en su tiempo libre lo puede leer. Mateo 20, la primera llamada por la mañana, la segunda llamada a la hora tercera, la tercera llamada a la hora sexta, la cuarta llamada a la hora novena, la quinta llamada a la hora undécima. ¿Cuántas llamadas tenemos? 5. Se puede observar en el estudio de Mateo 20 que en cada llamada se le da a los obreros una verdad presente. En la primera llamada se dio la verdad del sistema de sacrificios, incluyendo el santuario terrenal. En la segunda llamada se les da la verdad de Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo próximo a venir. En la tercera llamada se da la verdad de los 2300 días de Daniel 8:14. En la cuarta llamada se da la verdad de los 3 ángeles, enfatizando el juicio de los muertos. En la quinta llamada se da la verdad del juicio de los vivos. 5 llamadas, 5 mensajes. Estas verdades solo abarcan desde Moisés hasta el cierre de gracia. Pero ¿qué ocurre con el tiempo antes de Moisés? Con el tiempo antes de la Biblia. Según Conflicto de los Siglos, en la introducción o en la página 7, encontramos que durante 25 siglos no hubo revelación de la palabra escrita. Durante 2500 años no hubo palabra escrita. Todo ese tiempo también debe ser incluido en nuestro análisis. Ya tenemos el número de los santos, el esfuerzo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 120. Ese número lo multiplicaremos por el número de la Biblia, por el número de los 5 mensajes. 120 por 5 nos da 600. Sin embargo, como queremos incluir el tiempo con la Biblia y el tiempo sin la Biblia, estamos hablando de algo universal, entonces utilizaremos el número 10, que representa universalidad, como ya lo hemos explicado. Entonces, ya tenemos el número 600. 600 por 10 nos da un total de 6000 años, que cubren el tiempo sin la Biblia y el tiempo con la Biblia, que cubre el tiempo de gracia desde el inicio hasta el cierre. 6000 años de gracia. En estos años, en este tiempo, Cristo es el Salvador. Por eso Apocalipsis 13, el verso 8, le llama a Cristo el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo, desde la creación del mundo. Pero también Apocalipsis capítulo 5 muestra al Cordero como inmolado. Cristo aún sigue representado como Cordero porque aún hay tiempo de gracia, porque aún no se ha cerrado el ciclo de los 6000 años, pero lo que hemos analizado prueba que estamos viviendo en el tiempo del fin, en los últimos días. Queda poco tiempo. ¿Cuánto? Yo no lo sé, pero sí sé que es poco tiempo. De hecho, el espíritu de profecía lo reafirma en el libro Exaltad a Jesús en la página 46. El mundo actualmente no tiene sino alrededor de 6000 años de edad. Esto prueba que lo que hemos dicho es correcto. Durante los 6000 años de gracia, Cristo es nuestro Salvador. Están a punto de concluir los 6000 años. Téngalo presente. Ahora haremos una conexión entre Cristo y la purificación.
Daniel capítulo 8, el verso 14 habla de los 2300 días de tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. Esta visión, de acuerdo a Daniel 8, verso 26 y 27, Daniel no lo entendía. Daniel capítulo 9, el verso 21 y el 23 nos muestran que vino el ángel Gabriel a explicarle la visión de los 2300 días a Daniel. Leamos lo que dice Daniel capítulo 9, el verso 23. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela. La visión de los 2300 días. Lo interesante es lo siguiente. Daniel 9, verso 24. 70 semanas están cortadas para tu pueblo. Nótese que el ángel le viene a explicar la visión de los 2300 días o años, como lo hemos creído, y así es. Estos 2300 días empiezan a ser explicados por el ángel al incluir las 70 semanas. Es decir, el inicio de los 2300 días son las 70 semanas. Aplicando el día por año, en las 70 semanas, 70 por 7 nos da 490. Pero como es día por año, entonces son 490 años. Estas 70 semanas están cortadas en 7, 62 y una última semana. 7 más 62 da 69, más la última 70. Leamos lo que dice Daniel capítulo 9, el verso 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías y no por él mismo. Mesías es el término en hebreo para referirse a Cristo. Mesías significa ungido. Mesías traducido al griego es Cristo. La fusión entre el nombre Jesús y Cristo da como resultado Jesucristo, que significa Jesús el Mesías. Pedro en sus escritos resalta varias veces el nombre Jesucristo, pero notamos que en Daniel capítulo 8 y capítulo 9, las 70 semanas que hablan de la muerte de Cristo están conectadas con los 2300 días. Y los 2300 días están conectadas con la purificación del santuario. No el terrenal, sino el celestial. Como adventistas del séptimo día sabemos que el fin de los 2300 días fue el año 1844. Y en ese año empezó el juicio investigador de los muertos. Según Conflicto de los Siglos, el capítulo El juicio investigador, primero empieza el juicio con los muertos y luego con los vivos. Cuando termina el de los muertos, empezará el de los vivos. Pero ¿quién es el encargado de purificar el santuario celestial? Cristo. ¿Quién es el encargado de purificar el santuario terrenal? En este caso, la iglesia adventista del séptimo día, también Cristo. Y eso se comprobará con lo que nos dice el profeta Malaquías. Malaquías, el capítulo 3, el verso 3, hablando de Cristo: limpiará a los hijos de Leví. Los levitas en la antigüedad eran los sacerdotes. Actualmente los sacerdotes modernos son los ministros. En otras palabras, Cristo limpiará a los ministros. De acuerdo a Isaías 4, el verso 4, hablando de Cristo: lavará la inmundicia de las hijas de Sión. Sión. Isaías 51, 16, la última parte dice: Sión, pueblo mío, eres tú. Si Cristo lavará las inmundicias de las hijas de Sión, implica que Cristo limpiará a la iglesia, la purificará. Estos dos versos que ya hemos leído en Malaquías e Isaías nos revelan que Cristo purificará tanto a los ministros líderes como también a los miembros de la iglesia. Hay una profecía en Jeremías capítulo 31, el verso 22, que cita lo siguiente: algo nuevo, la mujer rodeará al hombre.
Esto no puede ser literal, puesto que un ser humano no puede rodear o abarcar a otra persona. Sí puede abrazar a otra persona, pero rodearla completamente no se puede. Por lo tanto, la mujer que rodeará al hombre es simbólica. La mujer representa a la iglesia. El hombre definitivamente es Cristo. La mujer, la iglesia rodeando a Cristo, es decir, Cristo en medio de la iglesia, cosa que actualmente no ocurre. Cristo no está en medio de la iglesia, Cristo está fuera de la iglesia. ¿Cómo lo sé? En Apocalipsis capítulo 13, el verso 14, habla sobre la iglesia Laodicea. Los siguientes versos, después del 14, 20, 21, habla sobre la iglesia Laodicea. Pero Apocalipsis 3:20 dice Cristo: estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Cristo? A la puerta de Laodicea. Laodicea es la iglesia adventista, la última iglesia con trigo y cizaña. Pero ¿dónde está Cristo? A la puerta de la Odisea. Y Él llama. Si Cristo está a la puerta, ¿dónde está? ¿Está adentro? ¿Está en medio? ¿O está afuera? Está afuera, lamentablemente. Eso también se corrobora en el libro de Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, en la página 500. Declara: qué cosa terrible es excluir a Cristo de su propio templo. Qué pérdida para la iglesia. ¿Dónde está excluido Cristo? Dice: de su propio templo. El libro Servicio Cristiano, en la página 50 específicamente, declara: la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos. ¿Qué ha hecho la iglesia? Ha dejado de seguir en pos de Cristo. Ya no tiene a Cristo como su líder. Sí, es cierto, la iglesia habla mucho de Cristo, predica mucho de Cristo, pero no tiene a Cristo. Es lo que hemos leído. Está fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos rechazado la verdad. Cristo es la verdad. Y al rechazar la verdad, cuando Dios envía un mensaje y la rechazamos, rechazamos a Cristo. Y Cristo está afuera, está llamando. Y sé que usted oirá su voz, la voz del buen pastor. Ahora analizaremos el punto sobre la resurrección de Cristo en los escritos de Pedro. Primera de Pedro muestra 4 referencias sobre la resurrección, pero leeré solamente una. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 3, la última parte. Por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Creemos en la resurrección de Cristo, y eso implica que creemos que si nosotros descansamos, resucitaremos. Obviamente, si descansamos fiel a Cristo, resucitaremos entre los buenos. De lo contrario, resucitaremos entre los malos. Resaltaré la resurrección especial de cada adventista del séptimo día fiel, evitando cierta confusión. Para ello explicaré que en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 16, declara: el Señor descenderá del cielo, refiriéndose a la segunda venida, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nótese que a la venida de Cristo habrá una resurrección. Esto es una resurrección de buenos, iniciando también los 1000 años. Pero Apocalipsis capítulo 20, el verso 5 dice: pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo siguiente: en la segunda venida de Cristo se realizará una resurrección de buenos, de los muertos en Cristo. Inicia los 1000 años. Al concluir los 1000 años, habrá una segunda resurrección, pero aquí solo resucitarán los impíos, los malos. Entonces, entre la resurrección de los buenos y la resurrección de los malos habrá 1000 años de por medio.
Sin embargo, hay una profecía que usted debe de conocer bien si es adventista del séptimo día. Daniel, el capítulo 12, el verso 2, nos habla de una resurrección especial o mixta. Se le llama mixta porque resucitarán en esa misma resurrección buenos y malos. Daniel 12, verso 2. Y muchos de los muertos o de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Es fácil notar que hay dos grupos en esta misma resurrección: los que resucitan para vida eterna, buenos, y los que resucitan para vergüenza, malos. Resucitan juntos. Esta no puede ser la resurrección de Primera de Tesalonicenses 4:16, tampoco la resurrección de Apocalipsis 20:5, porque hay una separación de 1000 años entre esas resurrecciones. Pero aquí, estos buenos y estos malos resucitan juntos. ¿Quiénes son los buenos? Para entender quiénes son los malos. Para ello, dirijámonos a Apocalipsis capítulo 1, el verso 7, donde dice: mirad que viene con las nubes, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Y todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron. Usted sabe que los que lo traspasaron fueron los que lo crucificaron, por mencionar algunos: Anás, Caifás, etcétera, etcétera. Ellos lo crucificaron. Dice allí que ellos también lo verán, porque dice: todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron. Nótese que si los que lo traspasaron van a ver venir a Cristo en su segunda venida, implica que ellos necesariamente tienen que resucitar antes de que Cristo venga para poder verlo venir en su segunda venida. Entonces, los que resucitan en Daniel 12, verso 2 para vergüenza son los que lo traspasaron. Ahora veamos quiénes son los que resucitan para vida eterna en Daniel 12, 2. Apocalipsis, el capítulo 14, del verso 6 al 12, se nos presenta el mensaje de los 3 ángeles. Pero Apocalipsis 14, el verso 13, se nos da un detalle, pero eso que describe el verso 13 ocurre después de la llegada del mensaje del tercer ángel. Y usted sabe que el mensaje del tercer ángel llegó en 1844. Por lo tanto, Apocalipsis 14, 13, que es después del mensaje del tercer ángel, después de 1844, dice: Apocalipsis 14, 13, y oí una voz del cielo que dijo: escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Nótese que cuando dice de aquí en adelante, se refiere a 1844 en adelante. ¿Por qué? Porque los que iban a morir desde 1844 en adelante iban a morir bajo el mensaje del tercer ángel. ¿Y quiénes son ellos? Los adventistas del séptimo día. Ahora, reafirmaremos lo que hemos dicho con el libro Evento de los Últimos Días, el capítulo El Regreso de Cristo. Déjeme decirle que este es un libro recopilado. Los títulos no son inspirados, pero ahí están puestos. Pero las citas sí lo son. Eventos de los Últimos Días, la página 275, dice Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí viene la interpretación. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba. ¿Quiénes son los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel? Los adventistas del séptimo día. Salen de la tumba, dice. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados. Notamos que tanto los adventistas del séptimo día, muertos bajo el mensaje del tercer ángel, fieles, más los que lo traspasaron, son resucitados juntos. Si los que crucificaron a Jesús resucitan antes de la segunda venida porque lo van a ver venir, implica que la resurrección de los adventistas del séptimo día ocurre también antes de la segunda venida.
Porque los que traspasaron a Jesús y los adventistas del séptimo día fieles resucitan juntos, con la diferencia que los adventistas del séptimo día resucitarán para vida eterna y los que lo traspasaron resucitarán para confusión y vergüenza perpetua. Tómelo en cuenta para que de una vez por todas ya no mezclemos las resurrecciones. Todo fiel adventista del séptimo día que está descansando resucitará no en la segunda venida de Cristo, sino que resucitará antes de la segunda venida de Cristo. ¡Qué privilegio! Porque los adventistas del séptimo día que han muerto predicaron la segunda venida de Cristo y murieron antes de que Él viniera. Dios les dará el privilegio de verle venir porque son adventistas, y adventista viene del término advenimiento. Por eso y por muchas otras razones, el Señor dará el privilegio a los adventistas fieles que están muertos de resucitar antes de que Él venga para verle venir. Ahora pasamos al punto de la ascensión de Cristo. Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Apocalipsis 22:1 habla sobre el trono de Dios y del Cordero, un trono fijo. A este trono es donde ascendió Cristo, al que hace referencia el apóstol Pedro. Ezequiel, capítulo 1, el verso 4. Miré y vi un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente, rodeado de un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía bronce refulgente. Al inicio era un viento tempestuoso, luego se acercó más, se asemejaba a una gran nube, pero dice que había algo en medio de la nube. Ezequiel capítulo 1, el verso 26, sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de zafiro, y sobre el trono había una semejanza de hombre sentado. Ese algo que había en medio de la nube, al final se vio que era un trono, y en el trono había un hombre sentado. ¿Quién es? Cristo, el Hijo del Hombre. Acá se nos pronostica una venida de Cristo en un trono que viaja en un transporte de Dios, una venida a la tierra. Pero ¿a qué vendrá Cristo en esta venida registrada en Ezequiel capítulo 1? Ezequiel capítulo 8 nos muestra las abominaciones que se cometen en la iglesia. Ezequiel capítulo 9 nos muestra la solución para los que no van a abandonar las abominaciones. Nos muestra que habrá una matanza, una purificación en la iglesia. A eso viene Cristo en la venida de Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 10 nos muestra que después que Cristo realiza la purificación de la iglesia, va a ascender al cielo. Ahora veamos la venida de Cristo basado en los escritos de Pedro. Hay 5 referencias en los escritos de Pedro, sin embargo leeremos solamente una. Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 4. Y cuando aparezca, hablando de venida, el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Nosotros como adventistas del séptimo día, es cierto, esperamos la segunda venida de Cristo y es correcto el creer en esa gran verdad. Sin embargo, de acuerdo al profeta Isaías, el capítulo 59, el verso 20 nos habla sobre una venida peculiar, una venida especial a la iglesia. Leeremos Isaías 59, 20. El Redentor vendrá a Sión. El Redentor es Cristo. Vendrá es una venida. ¿A dónde vendrá? Sería la pregunta natural. A Sión. Isaías 51, 16 dice: Sión, pueblo mío, eres tú. Entonces, Isaías 59, 20 debe entenderse. El Redentor vendrá a Sión. Cristo vendrá a la
iglesia. ¿Y cuál es la iglesia de Dios en este tiempo? La iglesia adventista del séptimo día. ¿A qué vendrá Cristo a la iglesia? A purificarla. Cristo, el Mesías, es el que limpiará, purificará nuestra iglesia y finalmente será la iglesia triunfante. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén. Para concluir, vamos a arrodillarnos para orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por enseñarnos. Bendiga a su pueblo. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.